¿Alguna vez nos hemos preguntado qué hay realmente detrás del rendimiento académico de un estudiante? Solemos quedarnos con la nota, con el resultado final, pero hoy vamos a sumergirnos en una especie de investigación guiada que va mucho, mucho más allá. Y es que, en serio, ¿qué es lo que hay detrás de esa calificación? Pensemos en una nota como si fuera la punta de un iceberg. Lo que vemos es solo una pequeña parte. Debajo, en lo profundo, hay toda una historia sobre cómo esa persona aprende, qué le interesa, qué le cuesta. Justo ahí es donde entra en juego la evaluación psicopedagógica. Miren, no es un examen ni una prueba para buscar errores. Es un proceso, un camino sistemático para entender a fondo cómo aprende alguien. El foco cambia por completo. No se trata de etiquetar, sino de comprender qué factores están en juego, cuáles ayudan y cuáles quizás están dificultando el camino. Para entenderlo mejor, vamos a seguir una ruta. Primero, vamos a explorar por qué es tan importante mirar más allá de la calificación. Después, veremos cómo es este proceso, paso a paso. Luego, nos pondremos en modo detective para conocer las herramientas de análisis. Veremos por qué el contexto es fundamental y, al final, cómo todo esto se une para crear un plan de apoyo que de verdad funcione. Bueno, arranquemos con lo primero y quizás lo más importante: ir más allá de la nota. La idea central aquí es entender el viaje completo del aprendizaje, no quedarnos solo con la foto del destino final. Y aquí está la gran diferencia. Por un lado tenemos los resultados, las notas, los trabajos entregados que nos dicen qué se logró. Pero lo realmente interesante está del otro lado, en el proceso. Cómo se enfrenta a una tarea, qué estrategias usa, cómo interactúa. Eso nos muestra el cómo, que es infinitamente más valioso. Y ojo, que esto es clave. El objetivo no es una cacería de dificultades, para nada. Es un análisis equilibrado que busca, con el mismo interés, las fortalezas, lo que le apasiona, sus recursos internos, porque son precisamente esas fortalezas las que nos van a servir de palanca para construir el apoyo que se necesite. Muy bien, entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta investigación? No es algo que se improvise, se sigue un proceso muy bien estructurado, un enfoque sistemático. Este proceso tiene, a grandes rasgos, 4 fases. Primero, la identificación. Es ese momento en que alguien se da cuenta de que hay una situación que merece una mirada más detallada. Segundo, la recopilación de información, donde se juntan datos de todas partes. Tercero, el análisis, que es donde se buscan patrones, donde se conectan los puntos. Y finalmente, la cuarta fase, conclusiones para la acción, porque todo esto tiene que servir para tomar decisiones educativas concretas. ¿Y dónde empieza todo? Generalmente comienza con una observación. Un docente, alguien en la familia o a veces el mismo estudiante nota algo, una dificultad que no se va, un patrón que se repite. Esa chispa inicial, esa pregunta, es la que pone en marcha toda la maquinaria de exploración. No es un juicio, es el punto de partida. Ahora, hablemos de las herramientas del oficio. Si esto es como una investigación, se necesitan los instrumentos correctos para reunir todas las pistas necesarias. Básicamente se trabaja con 3 técnicas principales que se complementan. Primero, la observación directa en el aula. Segundo, las entrevistas con el docente, la familia y el estudiante. Y tercero, el análisis de sus trabajos. Cuadernos, pruebas, proyectos, cada uno nos da una pieza única del rompecabezas. Pensemos un momento en la observación. No es solo estar ahí mirando. Es ver, por ejemplo, cómo un estudiante organiza sus ideas antes de escribir, o qué hace cuando un problema de matemáticas se le complica, o cómo pide ayuda a un compañero. Es ver el proceso de aprendizaje en vivo y en directo, algo que una calificación jamás podría capturar. Luego, las entrevistas son vitales para entender el contexto. Conversar con todos los implicados nos da sus perspectivas. ¿Cómo se estudia en casa? ¿Hay una rutina? ¿Qué piensa el estudiante sobre la escuela? Juntar estas voces nos permite armar una visión de 360 grados, mucho más completa. Y esto nos lleva de lleno a nuestro siguiente punto, uno que no podemos subestimar. El contexto es clave. Porque nadie aprende en una burbuja. El entorno en el que se aprende importa, y muchísimo. Miren, el aprendizaje está influenciado por distintas capas. El aula, claro, es el entorno más inmediato, pero también están las interacciones con los compañeros, el ambiente en casa e incluso los recursos que ofrece la institución educativa. Todo, absolutamente todo, está interconectado. Entonces, las preguntas que se hacen son muy prácticas. Por ejemplo, ¿la forma en que se dan las instrucciones en clase es clara para todos? ¿Se fomenta el trabajo en equipo? ¿Qué tipo de apoyo hay en casa para hacer las tareas?
Las respuestas a estas preguntas nos dan pistas fundamentales para entender el panorama completo. Y así llegamos a la fase final, el momento de la verdad, construir un plan de apoyo. Aquí es donde todas las piezas del rompecabezas que hemos ido recogiendo se juntan para formar una imagen coherente y, lo más importante, para decidir qué hacer a continuación. A ver, pongamos un caso práctico para que se entienda mejor. Imaginemos que encontramos la primera pieza. Al revisar los trabajos, se nota que al estudiante le cuesta identificar las ideas principales en textos un poco largos. Es una pista clara, que viene directo de su trabajo. Pero, atención, aquí viene la segunda pieza. Durante la observación en clase, vemos algo totalmente distinto. El mismo estudiante tiene una comprensión increíble y participa con ideas geniales en los debates orales. Aquí tenemos una fortaleza evidente. Y finalmente, la tercera pieza que nos llega de la entrevista con la familia. Nos cuentan que en casa no hay un hábito o un tiempo fijo para la lectura más allá de las tareas obligatorias. Esto nos da un contexto valiosísimo. Entonces, el momento mágico es cuando integramos todo esto. No decimos, es malo leyendo. No. La conclusión es mucho más rica. Tenemos un estudiante con una habilidad verbal excelente, que brilla hablando, pero que tiene dificultades con el texto escrito, probablemente por falta de práctica. Y lo más importante, podemos usar su fortaleza, su habilidad oral, como un puente para ayudarle con la lectura. En este punto, el papel del técnico en psicopedagogía es fundamental. Su labor es ser un puente, colaborar con los docentes para traducir todos estos descubrimientos en estrategias que se puedan aplicar en el día a día del aula. Es un trabajo en equipo. Porque al final de todo, el gran objetivo es la comunicación. El resultado no es un informe que se guarda en un cajón. Son reuniones, conversaciones entre el técnico, los docentes y la familia para crear un plan en conjunto. Un equipo trabajando en la misma dirección para el bienestar del estudiante. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión importante. Con todas estas herramientas y esta mirada profunda a nuestra disposición, ¿estamos realmente escuchando lo que el viaje de aprendizaje de cada estudiante nos está intentando decir?